alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Toda esta historia comenzaría 25 millones de años antes. Una bella diosa suprema que su poder rivalizaba con el poder de Daizincan, el gran sacerdote, uno de los guerreros más poderosos del multiverso. El nombre de esa diosa era Siris. Ella se enamoró de un Saiyajin llamado Bardock, el dios dimensional que había superado por mucho el poder de Daizincan. Sin embargo, Siris y Bardock tuvieron un hijo llamado Kakaroto. Su poder era abismal y aterrador apenas siendo un bebé. Sin embargo, los dioses malignos, o también conocidos como los dioses demonios, tuvieron un feroz combate contra Siris y Bardock, donde todos murieron por el sacrificio de Siris y Bardock, quienes para ellos lo más importante era su hijo Kakaroto, que los dioses demonios querían acabar con la vida del bebé Kakaroto por su aterrador poder, un bebé mitad Saiyajin y mitad dios. Sin embargo, Sadama, el rey del todo de ese multiverso, encontró a Kakaroto en el planeta de Siris apenas siendo un bebé. Desde ese entonces Sadama fue quien le dijo a Merus que cuidara del niño Kakaroto hasta volverse un adulto. Sin embargo, Kakaroto nunca supo la verdad acerca de sus padres. Kakaroto fue nombrado el dios supremo, tomando el título de su madre, y su ángel era Merus, que tenía el mismo poder de Vados. Regresando a la actualidad. En un multiverso muy lejano, más específico en un planeta gigante, se encontraba en el dios supremo Kakaroto en su trono acompañado de su ángel Merus. Señor Kakaroto, hace miles de años que no tiene una batalla digna, ya que últimamente entrena sin motivación, diría el ángel Merus. Así es, Merus, con el único que puedo luchar usando todo mi poder es Sadama, pero aún me falta mucho para superarlo. Su poder es desconocido, pero no debí aceptar este patético puesto como dios supremo, diría Kakaroto seriamente. Pero señor Kakaroto, ¿a qué se refiere?, diría Merus intrigado. A que en el multiverso de Seno-sama existen sujetos con un gran poder y habilidades extraordinarias, diría Kakaroto. Ya veo, ¿acaso piensa dejar este puesto? Pero usted le prometió a Sadama-sama que cuidaría de este universo, diría Merus. Lo sé, Merus, pero un dios Saiyajin no puede estar en este puesto. Mi destino como Saiyajin es enfrentarme a sujetos poderosos y llegar a superar los poderes de los dioses creadores, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Entonces hablará con Sadama-sama, diría Merus intrigado. Claro que no, hablar con mi Sadama solo haría que él rechazara mi idea, es por eso que me iré por mi cuenta, y se pregunta por mí, dile que estoy entrenando en esa dimensión, diría Kakaroto. Pero señor Kakaroto, ¿a quién dejará a cargo de esto?, diría Merus sorprendido. Justamente te dejaré a ti, Merus. Sé que para ustedes está prohibido luchar, pero yo estoy dándote esa orden. Haces un buen trabajo dirigiéndome, sin embargo confío en que lo harás bien, diría Kakaroto para proceder a cambiar sus vestimentas a unas negras. Entonces Kakaroto a una gran velocidad se iría por todo el universo dirigiéndose al multiverso de Seno-sama y dejando sin palabras a Merus. Mientras tanto, en el palacio del rey del todo Seno-sama, una batalla se estaba desarrollando entre Seno-sama, Mikosin y Daizincan. Seno-sama se había vuelto totalmente maligno y quería destruir todo por razones desconocidas. No obstante, la diosa de la destrucción más poderosa se estaba enfrentando a los dos guardianes que tenían el mismo poder. Rey del todo Seno-sama, destruir a todos los universos y eso enojaría a los dioses creadores, diría Daizincan frustrado. Hermano Daizincan, él ya no es Seno-sama que conocemos ahora, su ki se ha vuelto completamente maligno y tiene un poder abrumador. La única manera es deshacernos de él, pero eso podría costarnos la vida, diría Mikosin seriamente. Mientras tanto,
La diosa destructora Nean del universo 12 poco a poco iba siendo superada por los dos guardianes, quienes se volvieron malvados al ser consumidos por la maldad de Senno-sama. No puede ser, el poder de la oscuridad los está haciendo más fuertes, si esto continúa así me harán pedazos, se diría Nean, quien esquivaba los golpes y ataques con mucha dificultad. Mientras tanto, Senno-sama movería un dedo y Dai-Shinkan comenzaría a darle miles de golpes que lo mandarían a estrellarse contra el palacio, dejándolo en pésimas condiciones para luchar. Senno-sama se movería a una gran velocidad, y haciendo uso de unas de sus habilidades, golpearía en un punto débil a Mikosin, haciendo que ésta se estrelle contra los escombros y tenga muchas heridas. Con que este es el poder de Senno-sama, su velocidad y fuerza es incomparable, de un movimiento de más de miles de golpes, golpearon a Dai-Shinkan y a mí de un solo golpe me dejó en malas condiciones, no obstante no puedo darme por vencida, se diría Mikosin poniéndose de pie e incrementando su poder a niveles increíbles, haciendo sentir su poder en todos los universos. Mientras tanto con Kakaroto llegaría al multiverso 2, este de inmediato sentiría un ki tremendo. Ese ki lo desconozco, no, hay más kis, parece que se está llevando una batalla multiversal, siento el poder de la sacerdotisa Mikosin y el ki de Senno-sama, pero hay algo diferente en su ki ya que es totalmente maligno, esto me hierve la sangre de emoción, se diría Kakaroto para hacer la teletransportación. Mientras tanto, Nean estaba siendo humillada por el poder de los guardianes y no era capaz de ver sus movimientos. Dai-Shinkan con su máximo poder estaba siendo brutalmente golpeado por Senno-sama y Mikosin, usando todo su poder apenas podía mantenerse de pie, no obstante Senno-sama también estaba herido por los golpes de Mikosin. Malditas sabandijas, ahora mismo borraré todo lo existente, diría Senno-sama. Sin embargo un destello aparecería y de ahí provenía un poder tremendo que sacudiría el palacio, de las sombras saldría Kakaroto con sus imponentes ojos color plata y su cabello erizado. Todos los presentes estaban sometidos a una presión y poder aterrador y todos no sabían qué hacer. Ese rostro, ese cabello, ese ki, ¿acaso se trata de Bardock el dios dimensional? Se diría Mikosin impactada. No puede ser, es imposible que sea él debería estar muerto, ¿cómo es eso posible? Diría Dai-Shinkan sin poder creerlo. Los guardianes temblaban de miedo al recordar que en el pasado Bardock el dios dimensional tuvo una batalla contra Dai-Shinkan y lo derrotó usando un poder abrumador. Tú no puedes ser Bardock, aunque tu ki es parecido, pero por haber intervenido en mis planes te borraré de la existencia, diría Senno-sama. Sin embargo Kakaroto desaparecía de la vista de todos y a una gran velocidad le enterraría el puño a un guardián, destruyéndolo al instante y dejando a todos impactados. Esa velocidad, diría Mikosin sorprendida. ¿Quién rayos es este tipo? Diría Nean sin poder creer lo que sus ojos habían visto. El otro guardián no podía moverse del miedo y el aura asesina que desprendía Kakaroto. Esto se termina aquí, diría Kakaroto y con una fuerte patada decapitaría al segundo guardián. Si no es el dios dimensional, ¿quién rayos es? Su velocidad y fuerza es incomparable, diría Dai-Shinkan. ¿Estás bien? Diría Kakaroto mirando a Nean. Nean de la impresión solo asentiría. ¿Quién rayos es? Es parecido a Bardock y su ki también es parecido al de la diosa suprema Siris, diría Mikosin sin poder creerlo. No me importa quién seas, yo te destruiré cueste lo que me cueste, diría Senno-sama. En eso Senno-sama levantaría la mano para proceder a borrar a Kakaroto, pero su brazo sería detenido por Kakaroto, quien tenía una mirada intimidante. Senno-sama por primera vez estaba temblando de miedo y este no podía hacer nada. ¿Quién rayos eres tú? ¿Acaso eres un rey del todo? Tu poder no es normal, diría Mikosin sorprendida. Soy Kakaroto y mi deber es acabar con las escorias que intentan destruir todo a su antojo, diría Kakaroto. Es impresionante, diría Nean sorprendida e interesada por Kakaroto. Castigador de almas, gritaría Kakaroto para enterrarle el puño en el estómago a Senno-sama. Este comenzaría a gritar de dolor mientras poco a poco iba desapareciendo. ¿Qué es esa técnica? Esa técnica le pertenece a la diosa suprema Siris, la usó cuando luchó contra los dioses demonios en el multiverso 1, se diría Mikosin impactada. Es impresionante, derrotó a los dos guardianes y al rey del todo como si se tratasen de simples cucarachas, diría Dai-Shinkan, quien se pondría de pie con dificultad. ¿Quién eres realmente y de qué multiverso vienes? Diría Nean. Soy Kakaroto y provengo del multiverso 1, diría Kakaroto.
Ya veo y como obtuviste ese poder, superaste el poder del rey del todo con tanta facilidad, diría Mikosin. He entrenado desde muy corta edad, no obstante creí que ese enano me daría pelea, diría Kakaroto. Disculpa Kakaroto, pero según las reglas de los dos creadores el que sea capaz de hacer tal hazaña de vencer a un dios Omni tendrá que tomar su puesto, eso significa que usted no podía volver al multiverso 1 ya que usted es el nuevo rey Omni, diría Daishinkan seriamente. Rayos, olvide esa estúpida regla, maldición, tendré que ser el rey del todo de este multiverso. Sin embargo Mikosin es muy fuerte, podría entrenar con ella sin contenerme, se diría Kakaroto. Avisaré a los dioses destructores y ángeles que habrá un nuevo rey Omni, diría Mikosin. Luego lo tendrán que saber los dioses creadores, diría Nean con una sonrisa y acercándose a Kakaroto. Maldición, creo que estoy en problemas, ¿qué dirá Sarama que deje de ser un dios supremo? Se diría Kakaroto. Entonces en todos los universos se dio a conocer que el rey del todo Zeno-sama fue derrotado. Mientras tanto en el universo 7, no puede ser, como alguien tuvo el poder necesario de vencer al todopoderoso Zeno-sama, diría Bills impactado. Vegeta, quien se encontraba entrenando, escucharía. Pero qué rayos, ¿quién tiene ese poder para vencer a Zeno-sama? Supongo que quizás fue Mikosin-sama, diría Vegeta. Claro que no Vegeta, no fue Daishinkan-sama y tampoco Mikosin-sama, fue un dios Saiyajin, diría Whis con tu típica expresión.